legislación, ¿vale? Después voy a ver cómo se hace la inscripción en el registro de productores de producto, que es lo que ahora os corre más prisa. También deciros, no sé si todos lo sabéis, pero que han ampliado el plazo, el Ministerio ha ampliado el plazo para la realización de esta inscripción de productores de producto. Hasta ahora era hasta el 29 de marzo, o sea, hasta hoy, pero se ha ampliado el plazo. Luego veremos hasta cuándo se ha ampliado el plazo, es decir, vamos un poco más tranquilos. Y por último, os voy a presentar el proyecto de SCRAP para ahora responder ante una de las obligaciones que hay, que es la responsabilidad ampliada del productor, ¿vale? Comparto la presentación. Vale, confirmarme que lo estáis viendo. Bueno, está todavía. Creo que ya estáis viéndolo perfectamente, vale. En esta opción de Google hay una cosa que es que si yo lo pongo en modo presentación, no puedo admitir personas, con lo cual al principio lo voy a tener en modo que no sea presentación, es decir, lo estáis viendo, para que pueda seguir admitiendo a la gente que está accediendo, ¿vale? Bueno, no escuchas nada, pues el resto supongo que escucha. Será un problema vuestro. Sí, oye. Sí, escuchamos y vemos. Vale, Sí. pues si todos escuchamos y vemos, el que no escuche o vea, que revise su ordenador, ¿vale? Y lo vamos haciendo. Bueno, lo primero que os voy a decir es, vamos a ver un poco, sé que esta transparencia es bastante compleja, pero es bastante intuitiva de lo que había antes de legislación y lo que hay ahora, ¿vale? Por un lado, anteriormente en la Unión Europea partíamos de unas directivas marco de residuos y una directiva de envases y residuos de envases, las anteriores que dieron lugar a las anteriores leyes de envases y residuos españolas, que son la ley 11 del 97, la que había hasta ahora, y la ley 22 del 2011, que es la de residuos. Todo esto venía de una política que había en Europa, que esa política era una política de quien contamina paga. Es decir, que el que producía el residuo, el productor, era el que iba a pagar por la gestión de esos residuos de envases a su gestor. Entonces, toda esta política se llevaba a cabo y era correcta, pero en Europa ya desde que han empezado a introducir ciertos flujos de residuos a los cuales han metido la responsabilidad ampliada del productor, han visto que es mucho más efectivo pedir responsabilidades al productor del producto que no al productor del residuo. Es decir, que se ha pasado de esa política que hablábamos de productor de residuo, quien contamina paga, a una política de responsabilidad ampliada del productor. Esto no es único, como bien sabemos, de los envases. Esto estamos hablando de que ya llevan tiempo en todo el tema de RAEs, en los envases domésticos, por supuesto, y a partir de ahora se va a implementar en muchas otras flujos de residuos. Esta ley 7, que es la primera que sale, que es la ley de residuos, esta ley de residuos no solamente incluye en su texto legal temas de residuos, sino como todos muchos sabéis, es la ley que incluye todo el tema del plástico, pero aparte de eso es una legislación que dice que para ciertos flujos de residuos va a ser obligatorio tener una responsabilidad ampliada del productor. ¿Y para qué flujos de residuos es obligatorio? Pues para envases, ¿vale? Para artes de pesca, va a ser obligatorio para textil, va a ser obligatorio para colchones, esto como cultura general, ¿vale? Pero efectivamente dice que para todo tipo de envases, y no solamente los domésticos, que era lo que consideraba la ley 11 del 97, va a haber que haber una responsabilidad ampliada del productor. Y dice esta propia legislación, la ley 7, dice que esta responsabilidad ampliada del productor tendrá que hacerse en una nueva legislación. Esa nueva legislación que ha elegido España es el Real Decreto 1055 del 2022, que lo que hace es establecer la responsabilidad ampliada del productor que marcaba la Ley 7 en respecto a los envases y transponer la Directiva Europea del año 2018, que era la que hablaba de todo esto. Con lo cual, un poquito para que nos situáramos en el marco legal de por qué viene todo lo que vamos a ver ahora, es debido a esta política que tiene Europa de que a partir de ahora van a fomentar toda la responsabilidad ampliada del productor frente a la antigua política de quien contamina paga. Vale. Vamos a ver un poco el texto legal. De hecho, esto que estoy viendo ahora mismo son pantallazos que he hecho yo de la presentación que hizo el Ministerio. El Ministerio presentó este Real Decreto el pasado 9 de marzo. Esta presentación está en YouTube, ¿vale? Entonces, podéis ver, por supuesto, toda la presentación del Ministerio y estos son unos pantallazos. Yo, bueno, únicamente os he intentado poner estos pantallazos para que tengáis un poco también, como yo digo, de cultura general de qué va a venir y qué objetivos van a venir con esta legislación. Que sepáis que esta legislación, este Real Decreto 1055, tiene 290 objetivos, ¿vale? Y algunos de ellos son estos. Por un lado, nos dice que hay objetivos de prevención
es decir, que quieren que se prevenga la generación del residuo. ¿Cómo? Reduciendo en peso la propia producción de residuos total, un 13% del 25, un 15% del 2000. También se meten con todo el tema de las botellas de un solo uso. De hecho, sabéis que están muy penalizados los plásticos y muy penalizados sobre todo los plásticos de un solo uso, por tanto, también hay objetivos con respecto a eso. También hay objetivos con respecto a que, y esto es muy importante, que todos los envases que se pongan en el mercado en el año 2030 tendrán que ser reciclables. Es decir, que ya no vamos a poner en el mercado algo que no sea reciclable, ¿vale? También sigue habiendo medidas de prevención en la generación de residuos que afectan a los comercios minoristas, ¿vale? Perdóname, no lo pongo en pantalla completa porque sigue entrando gente y si no, no puedo admitirlo. ¿Vale? Cuando creo que deje de entrar gente, lo pongo a pantalla completa. Entonces, las medidas de prevención, como hemos comentado, afectan a comercios minoristas. Por un lado, dice que va a haber que presentar a granel frutas y verduras, ¿vale? Siempre y cuando fomentamos los comercios tengan una superficie de más de 400 metros cuadrados, destinarán el 20% a producto a granel, de tal manera que así se prevenga la generación de envases. También dice que va a haber una serie de medidas de reutilización que se van a tener que adoptar en diferentes tipos de comercios en función de su superficie. Comercios de más de 300 metros asegurarán la disponibilidad de envases reutilizables, ¿vale? Nos van a tener que dar envases que se puedan reutilizar, no de un solo uso. Y aparte, que esto es importante, es que a partir del año 2025, si el comercio tiene más de 300 metros, tendrán que tener al menos entre 4 y 7 referencias, ¿vale?, que sean de envases reutilizables. Es decir, ¿para qué? Para que el consumidor tenga opción de elegir lo que quiere consumir, ¿vale? Y si el comercio en el año 2027, si la superficie es menos de 300 metros, al menos de 1 a 3 referencias. ¿Qué más objetivos nos marca este Real Decreto? Tenemos objetivos también, objetivos ya de reciclado. Es decir, antes eran objetivos de prevención para que no se generara el envase. Ya tenemos una serie de objetivos de reciclado y nos ponen los objetivos por materiales. Y por todos estos tipos de materiales, esta legislación nos dice que en estos años vamos a tener que obtener estos porcentajes. También te dice medidas para fomentar el reciclado, en el cual te marcan los porcentajes de materiales que tienen que tener las diferentes tipologías de envases, ¿vale? Todos estos objetivos son objetivos, y esto es importante saberlo, son objetivos que tienen que cumplir las empresas, ¿vale? Sí que es que efectivamente cuando las empresas, luego veremos, colaboren con sistemas colectivos, tendrá que cumplirlos el sistema colectivo por las empresas, pero en el fondo, al final es una obligación general que van a tener todas las empresas. Objetivos de marcado, ¿vale? Por un lado, dice que todos los envases domésticos para el año 2025 tendremos que marcarles los envases con a qué fracción, ¿vale? O qué contenedor van a ir. A día de hoy, en los envases no se pone que tiene que reciclarse, por supuesto, se pone que tiene el punto verde de Ecoembes, pero no pone exactamente a qué contenedor tiene que ir cada uno de los envases domésticos. Pues a partir del año 2025 tendrá que aparecer. Aparte, si nosotros ponemos en el mercado envases reutilizables, que tienen que estar dentro de lo que se llama un sistema de depósito, devolución y retorno, entonces en ese caso también tendrán que marcarse esos envases, ¿vale? También tendrá que bajarse el tema de plástico compostable, todo esto es obligatorio y luego de manera voluntaria se podrá marcar tanto la materialidad, el reciclado, como el contenido del material reciclado. Y lo que sí que dice es que se prohíbe el marcado con las palabras respetuoso con el medio ambiente, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí se quiere evitar una confusión. Todas estas son obligaciones que marca directamente el Real Decreto, pero una cosa importante. Todo esto pone en el Real Decreto varias veces la palabra se intentará, se procurará, se hará. Entonces, por esto podemos decir que realmente no hay una obligación tácita de todo lo que pone el Real Decreto y de las fechas en las que pone todo el Real Decreto. Entonces diríamos, bueno, pues entonces no tengo que cumplirlo. No es así, porque luego veremos un poco más adelante que aunque os he enseñado toda la legislación que hay actualmente y cuáles son las directivas que hemos traspuesto, a día de hoy en Europa hay un reglamento nuevo que se está cocinando. Este reglamento será de aplicación automática en todos los países miembros y este reglamento vendrá más o menos en el año 2024. En este reglamento, todos los objetivos que en esta legislación se marcaban como voluntarios, por decirlo de alguna manera, sí que se van a marcar como obligatorios a través del reglamento y más o menos en las mismas fechas que marca esta legislación.
Con lo cual podemos decir que todos estos objetivos y muchos más que existen son de obligado cumplimiento por todas las empresas y en el caso, como he dicho antes, que participe en un sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor, tendrán que cumplirlo a través del sistema colectivo. Bueno, comenzamos una vez que hemos visto, y voy a ponerlo ya en formato presentación, una vez que hemos visto todas las obligaciones que tenemos o cierta información como usuarios que no vamos a encontrar en los comercios, os voy a explicar un poco todo lo que dice el nuevo Real Decreto. Lo primero y más importante es ver el tema de definiciones. ¿Qué es un envase? ¿Por qué? Porque yo supongo que muchos de vosotros estáis aquí y la primera pregunta que os hacéis es si yo soy envasador o si yo pongo envases en el mercado o si a mí este Real Decreto me afecta porque creo que no me afecta, ¿vale? Voy a intentar con esta diapositiva solucionar alguna de las dudas que podéis tener al respecto. Envase es todo producto fabricado con materiales de cualquier naturaleza y que se utiliza para contener, proteger, manipular, distribuir, presentar mercancías desde las materias primas hasta los artículos acabados. ¿Esto qué significa? Que cualquier cosa que nosotros utilicemos para mantener nuestros productos que fabricamos, para distribuir nuestros productos que fabricamos, para poner en el mercado que fabricamos, se considera envase. Y por tanto, si algo se considera envase y nosotros somos lo que los ponemos en el mercado, nosotros somos los envasadores. Os voy a poner un ejemplo sencillo, ¿vale? Una fábrica de pinturas. Una fábrica de pinturas está muy claro, ¿no? Mete la pintura en un envase y envasa pinturas. Es decir, el bote de pintura es un envase y envasa. Bien, pero no solamente envasa pintura en el bote, sino que esos botes se encuentran dentro de una caja, ¿verdad? Esa caja se encuentra dentro de un palet. Ese palet se encuentra flejado. Por lo tanto, una empresa, un fabricante de pinturas, es envasador por el bote de pintura, por la caja de los botes, por el palet y por el film, ¿vale? Vamos a poner otro ejemplo, por ejemplo, una arte gráfica, ¿vale? Una arte gráfica, lo que fabrica él pues son folletos, tarjetas, lo que sea. Todo eso que fabrica no lo entrega a su cliente en la mano, sino que lo que hace es que lo empaqueta de alguna manera para entregárselo a su cliente. Todo ese paquete, esos paquetes, esas cajas y demás son envases, ahora veremos qué tipos de envases son, pero por tanto un arte gráfica por supuesto que es envasador. Vale, otra casuística más que me preguntáis mucho. Oye, yo soy fabricante de envases. Entonces, ¿yo soy envasador o soy fabricante de envases? La pregunta es la siguiente. Tú fabricas envases, fenomenal. ¿Esos envases cómo los pones en el mercado? ¿Se lo das en la mano a tu cliente o se lo pones dentro de una caja, o flejado, o con un cartoncillo, o con un separador, o con un palet? Todos esos envases son envases que tú pones en el mercado, no el envase que fabricas, que eso es tu mercancía, sino todo el resto de envases que pones en el mercado. Con lo cual, un fabricante de envases, por supuesto que es envasador, ¿vale? Efectivamente, esos envases habrá algunos que serán primarios, como hemos dicho, el bote de las pinturas, y otros que serán secundarios o terciarios, pero todos ellos son envases y, por tanto, todos ellos somos envasadores. Un asterisco. ¿Habéis visto que pone desde las materias primas hasta los artículos acabados? Aquí no se incluyen los residuos. Los residuos no están incluidos dentro del ámbito de esta aplicación, con lo cual los residuos no se consideran envases puestos en el mercado los que ponemos con nuestros residuos. Bien, ahora tenemos que diferenciar, una vez que ya sabemos que ponemos envases en el mercado, tenemos que diferenciar si ponemos envases domésticos, comerciales e industriales, ¿vale? Esto es como una especie de una cadena. Primeramente hay que saber si es doméstico y si no lo es comercial y si no lo es industrial. Pero si hay posibilidad de ser doméstico, es doméstico, ¿vale? De todas maneras, con respecto a esto, no voy a aclarar mucho porque sé que el Ministerio está redactando una nota aclarativa con respecto a qué es envase doméstico, qué es envase comercial y qué es envase industrial, que a todos los adheridos al proyecto se lo vamos a comunicar para que sepan exactamente cómo hacerlo, ¿vale? Entonces, envase doméstico son los envases destinados al uso por particulares o cualquiera que pueda llegar a usarse por particulares. Envase comercial es el que no tenga consideración de doméstico y que esté destinado al uso de comercios, ¿vale? Y envase industrial es el que no sea comercial ni doméstico y que sea destinado al uso industrial, ¿vale? Es decir, que el envase no depende de quién soy yo, si yo soy una industria o un comercio, el envase depende de a quién se lo doy. De hecho, luego veréis en la nota del Ministerio que para diferenciar envase industrial del doméstico, en el caso de confusión, el Ministerio va a obligarnos a poner uso profesional. De hecho, muchos de vosotros que envasabais productos de uso profesional ya lo estabais poniendo, entonces es lo que va a utilizar el Ministerio para determinar entre uno y otro, ¿vale? Bueno,
Considero que este Real Decreto va a revolucionar la gestión de los envases industriales. Hasta ahora, como habíamos dicho, la única ley que existía era la Ley 11 del 97. Es decir, y esa ley lo único que obligaba era que los envases domésticos tenían que cumplir con la responsabilidad ampliada del productor y tenían que adherirse a lo que antes se llamaba un sistema integrado de gestión y el único que existía era Ecoembes, ¿vale? Entonces, todas las empresas que ponían envases domésticos están adheridas a Ecoembes y pagan por los envases que ponen en el mercado. Este nuevo Real Decreto desarrolla esa obligación no solamente para esos envases domésticos, sino para los envases comerciales industriales. ¿Y a quién afecta esta responsabilidad ampliada del productor? Afecta a los que los llaman productores de producto, que traduciendo esto al lenguaje son los envasadores. Todas las empresas que hemos determinado en la transparencia anterior que son envasadoras serán empresas que tengan que asumir la responsabilidad ampliada del productor porque son productores de producto, ¿vale? ¿En qué consiste esta obligación de la responsabilidad ampliada del productor? ¿Qué significa? Significa que los envasadores tendrán que financiar y organizar la gestión de los residuos de envases y embalajes de los envases que vosotros habéis puesto en el mercado. Es decir, volvemos al ejemplo de la fábrica de pinturas. Esa fábrica de pinturas, cuando ha llenado ese bote de pinturas lo ha comercializado y se lo ha vendido a un taller de automoción. Entonces, esa fábrica de pinturas, que es el envasador, tiene la obligación de financiar y organizar la recogida de ese bote de pintura que tenga el taller de automoción, ¿vale? ¿Cómo? Ahora lo veremos. A través de la adhesión a sistemas de responsabilidad ampliada del productor, que puede haber individuales y puede haber colectivos. Vale. Hay una nota aclarativa que ha hecho el Ministerio para saber quién es el envasador, sobre todo en los casos de las importaciones y demás, ¿vale? Efectivamente, cuando hay un envasador con sede en España, es muy sencillo. Ese es el envasador y ese es el que tendrá que registrarse, porque ahora veremos, una de las primeras obligaciones que van a tener los envasadores es la de inscribirse en el registro de productores de producto, ¿vale? En el caso de que sea un envasador con sede en otro Estado miembro, que sea un envasador con sede en un Estado no miembro de la Unión Europea, o que sea un importador o adquiriente intracomunitario con sede fuera de España, todos ellos tienen dos opciones. Opción A, que determinen un representante autorizado, es decir, que se hagan representante autorizado esas empresas extranjeras de tal manera que ellos sean los que se den de alta en el registro de productores de producto y ellos sean los que asuman todas las responsabilidades, o que directamente los que adquieren, los adquirientes o los importadores, ya que su importador o envasador no se ha dado de alta como representante autorizado, tendrán que ser ellos los que asuman todas estas obligaciones. ¿Esto qué significa? Voy a poner otro ejemplo de los muchos que me han ido diciendo. Una arte gráfica que importa tintas de fuera, porque le gusta o porque consideras que son las que tiene que utilizar. Cuando importa esas tintas de fuera, está importando un material envasado, que como su exportador no se ha querido dar de alta como representante autorizado, es esa arte gráfica la que va a ser la responsable de la puesta en el mercado de esas tintas, aunque sea para sí misma. Entonces, esa arte gráfica que tenía que darse de alta en el registro de productores de producto, derivado de lo que hemos contado antes de las cajas, también tendrá que introducir en su inscripción como productores de producto los envases de los productos que importe, ¿vale? Esto tiene que quedar muy claro porque este registro de productores de producto es la primera obligación que todos ustedes tienen que hacer y este registro de productores de producto, que luego les contaré, no deja modificarlo. Supongo que el Ministerio atenderá a esta circunstancia y dejará modificar en un futuro, pero por ahora, si os equivocáis, ¿vale? No te permite dar de baja los envases que has dado de alta, con lo cual, lo primero, el registro es algo muy sencillo, ahora lo veremos, pero lo importante del registro no es hacerlo, lo importante del registro es saber qué tipologías de envases tenéis, ¿vale? Bueno, ¿cuáles son las obligaciones que tiene un productor de producto, es decir, un envasador? Por un lado, la primera dice el artículo 15 que tenéis que inscribiros en el registro de productores de producto. ¿Y cuándo? La ley dice antes del 29 de marzo del 2023. Aquí pongo un asterisco. ¿Por qué? Porque justamente el día 27, si no me equivoco, el 25, mandaron una nota diciendo que ya no era obligatorio, ampliaban el plazo para que la gente se inscribiera de manera coherente, ¿vale? Pero decía ese pantallazo, porque lo han puesto directamente en la web del Ministerio, que ojo con el resto de fechas que sí que hay que cumplir, ¿vale? ¿Eso qué significa según nuestra interpretación? El resto de fechas son el resto de fechas de las declaraciones. Ustedes también tienen otra obligación, como viene en el punto 3, que es que cada año deben de realizar una declaración ante el Ministerio, en principio antes del 31 de marzo. Pero este año, esta legislación trae una disposición adicional cuarta que dice que quieren doble reporting.
quieren que les den ustedes los datos del 2021 y los datos del 2022. Y en los datos del 2021 que ustedes les dejan hasta el 31 de julio y para los datos del 2022 a ustedes les dejan hasta el 31 de octubre. Como para poder hacer estas declaraciones ustedes tienen que estar dados de alta y como hemos dicho que el pantallazo del ministerio dice que les dejan hasta que ustedes tengan que hacer las declaraciones, intuimos que esa fecha ha pasado del 29 de marzo al 31 de julio como muy tarde. Entonces, para mí, todos ustedes tendrán que darse de alta antes del 31 de julio del 2023 y todos ustedes tendrán que hacer estas dos declaraciones, la del 2021 antes del 31 de julio del 2023, y la del 2022 antes del 31 de octubre. Bien, otra obligación que tienen ustedes es la número 2, que es ustedes tienen la responsabilidad ampliada de los envases que ustedes ponen en el mercado. Tendrán, como hemos dicho, de financiar las recogidas y organizar las recogidas de todos los envases domésticos, comerciales e industriales. Y esto, ahora lo veremos, podrán hacerlo a través de un sistema individual o a través de un sistema colectivo, que es luego el proyecto que yo vengo a enseñarles, ¿vale? Como hemos visto al principio, hay muchísimos objetivos de prevención, reutilización y reciclado que ustedes tendrán que cumplir. También hay otra obligación de que si ustedes ponen más de unas cantidades en toneladas de envases en el mercado, tendrán que hacer un plan empresarial de prevención para ver cómo reducir. Y luego esta legislación habla muy claramente sobre los envases reutilizables y dice que si ustedes ponen en el mercado envases que consideran reutilizables, aparte de tener que serlo, de tener que estar concebidos o fabricados como envases reutilizables, tendrán que hacerlo dentro de un sistema de depósito, devolución y retorno con las características que marca esta legislación para los sistemas de depósito, devolución y retorno, ¿vale? Bueno, vamos a ver la primera obligación, la inscripción, ¿vale? Este es el formulario de la inscripción, hay un procedimiento exacto en el ministerio, ahora, vuelvo a repetir que ahora vamos a ver unos pantallazos de esta inscripción, pero importante, el número que a ustedes les dé esta inscripción, que es un número de envasador, que tiene la siguiente estructura, que es ENV/2023, bueno, barra el año que ustedes lo hagan, barra un número correlativo, ese número es el que luego obligatoriamente ustedes tendrán que poner en albaranes y facturas. ¿A partir de cuándo? Bueno, en principio ahora era a partir del 1 de abril, ahora será desde el momento que ustedes tengan ese número. Respondo aquí a muchas de las preguntas que me han hecho muchas veces. ¿En qué parte de la factura? En la que ustedes quieran. ¿Qué texto tengo que poner? El que ustedes consideren. Es decir, la legislación no marca nada, solamente dice que tiene que aparecer este número de envasador, con lo cual ustedes determinan, en función de su marketing o sus facturas, dónde quieren ponerlo y si quieren o no quieren poner un texto adicional anterior que ponga número de envasador, número de registro del productor de producto. Esto está abierto, entre comillas, como yo digo, a su gusto, ¿vale? Bueno, entonces, la responsabilidad ampliada del productor, que era la segunda obligación, ¿qué alternativas tengo yo para cumplirla? Puedo hacerlo de manera individual, porque mis envases sean muy particulares, porque mis envases sean específicos. Yo quiero organizar y financiar la gestión de mis residuos de envases de mis clientes. Entonces, yo voy a solicitar un SIRAP. Tendré que autorizarlo, tendré que cumplir los objetivos y tendré que reportar a la comunidad autónoma toda la información que me pidan. En el caso de que vosotros no queréis optar por un sistema individual, tendréis que participar en un sistema colectivo, que se llama SCRAP, ¿vale? ¿Qué ocurre aquí? Que aquí, de manera colectiva, entre todos vosotros, estableceréis, organizaréis y financiaréis la gestión de los residuos de envases, cumpliréis de manera colectiva los objetivos y presentaréis ante vuestra comunidad autónoma de manera colectiva el cumplimiento de estos objetivos. Ojo, siempre envases reutilizables tienen que ir a través de un sistema de depósito, devolución y retorno y este sistema de depósito, devolución y retorno no existe de manera individual, sino que siempre tiene que estar bajo el paraguas de un SIRAP o de un SCRAP. Vale. ¿Qué obligaciones tienen los SCRAPs? Que luego veremos. Todas estas son las obligaciones que tienen que cumplir, tanto si son SIRAPs como si son SCRAP. Los objetivos, organizar la financiación y la gestión, información y habilitan a los SCRAP la posibilidad de que esa obligación que os he dicho antes, de que todos los que pongan más de una cantidad tienen que hacer planes empresariales de prevención, pues los podríamos hacer por vosotros. Tienen que ser entidades sin ánimo de lucro, están sometidos a autorización, deben de constituir una garantía financiera y tienen que tener una serie de gestores adheridos y saber cómo va a ser la operativa. Eso luego lo veremos cómo a través de la respuesta que vamos a dar nosotros a través de Implica os vamos a poder ayudar. La siguiente obligación es que tenéis que hacer una declaración anual. Igualmente que os he dicho antes, hay un procedimiento dentro del Ministerio automático para hacer esas declaraciones en las fechas que os he dicho. Aquí solamente una casuística. Para las empresas que pongan menos de 15 toneladas hay un formato de declaración simplificada. Por lo cual hay dos procedimientos, el de declaración simplificada y el de declaración normal. Bien,
Hemos hablado de que otra obligación es la de realizar un plan empresarial de prevención, ¿vale? ¿Cuáles son las diferencias que había entre la ley anterior y la ley actual? Entre la ley 11 del 97 y el Real Decreto, que creo que esto es lo más importante que debéis de saber. Por un lado, anteriormente el PEP era válido solamente para 3 años y decía que cada año teníais que mandar un informe de control y seguimiento antes del 31 de marzo, ¿vale? Ante vuestra comunidad autónoma donde habíais presentado el PED y donde lo habían autorizado, teníais que enviar un esto, ¿vale? Entonces, eso es lo que marcaba el anterior Plan Empresarial de Prevención. Ahora, el nuevo Real Decreto que dice que hay un PEP válido es para 5 años, ¿vale? Y que el informe no tenéis que presentarlo no tenéis que presentar este informe. Perdón, ahora vuelvo a ponerlo porque tenía que admitir a gente. Vale, ya está. El informe ya no tenéis que presentarlo una vez al año, sino que al final de los 5 años presentáis un informe de revisión de los objetivos. Y ahora estos informes perfectamente lo pueden hacer los Scraps, ¿vale? Siguiente obligación que hay, tema de los sistemas de depósito, devolución y retorno. Hemos dicho que son obligatorios para todos los envases reutilizables y en este caso aplica tanto a industriales como a comerciales. Estos son los artículos que marcan, pero un poco en resumen, tampoco por aburriros con artículos, para poder poner en el mercado un sistema de depósito, devolución y retorno cuando consideramos que un envase es reutilizable hay que hacer lo siguiente, que el envase sea reutilizable, es decir, que esté fabricado para ello, ¿vale? Tienes que cobrar a tus clientes una cantidad por cada envase que pones en el mercado, ¿vale? En concepto de depósito, hay que aceptar la devolución de los envases y luego, una vez que estos envases han finalizado su ciclo de reutilización, tendrán que ser gestionados a través de un gestor autorizado, ¿vale? Entonces, si nosotros queremos decir que nuestros envases son reutilizables, tenemos que ponerlos en el mercado, como hemos dicho, a través de un sistema de depósito, devolución y retorno. Si no lo hacemos así, no serán considerados envases reutilizables y, por tanto, serán únicamente de un solo uso, ¿vale? Bien, una vez que hemos visto de manera somera, y ya les digo yo a todos ustedes que puede haber este Real Decreto, es un Real Decreto bastante complejo, con lo cual este Real Decreto puede tener horas y horas si quisiéramos aquí para explicárselo, vamos a ver una parte importante que supongo que les afecta, que es cómo se hace el registro de productores de producto, ¿vale? Cuando les mande la presentación, van a ver que este es el enlace. Este es el enlace que ustedes tienen que poner, ¿vale? Con este enlace directamente van a ver que esto es un procedimiento electrónico de la sede electrónica del Ministerio. A esto hay que acceder con un certificado de la empresa, ¿vale? Es decir, ¿por qué? Porque así se identifican como trabajadores de la empresa, si no, no se podría hacer, ¿vale? Y directamente ustedes lo primero que tienen que hacer es darle al botón aquí e iniciar el procedimiento de forma electrónica. Una vez que iniciamos el procedimiento, nos aparecerá el certificado de la empresa, seleccionaremos, por supuesto, el certificado de la empresa y comenzaremos el proceso de registro. Vale, una vez que ya habéis dado el certificado, os aparecerá por defecto que lo vais a hacer en representación, vosotros, de vuestra empresa, y con un certificado digital del representante. Lo siguiente, tenéis que poner los campos de los datos del representado. Pondremos el NIF de la persona que tiene el certificado de la empresa, el que sea. Lo siguiente, meteríamos los datos de la empresa, a la cual vamos a hacer todo esto. Lo siguiente, en el apartado notificaciones, meteríamos los datos de dónde queremos que nos notifiquen la resolución o cualquier incidencia que haya. Estos son datos todos generales. Datos de la persona que representa, de la empresa que la hacemos y datos de notificación. Habrá que pinchar el botón siguiente y cuando pinchemos el botón siguiente se nos abre esta pantalla. Una vez que se nos abre esta pantalla, hay que seleccionar, puesto que este procedimiento electrónico vale para otros registros, hay que seleccionar a qué Real Decreto vamos a dar cumplimiento. Vamos a dar cumplimiento al Real Decreto de envases y residuos de envases. Seleccionamos ese y cuando seleccionamos ese, se habilita un botón que pone añadir Real Decreto y habrá que pulsarlo, ¿vale? Nos iríamos al apartado 3, igualmente nos pide que seleccionemos los datos de contacto de la empresa y los datos del productor. Pasamos al siguiente, ¿vale? Nos piden que marquemos el CENAE. Se nos abre un desplegable en el cual podremos seleccionar el CENAE de nuestra empresa. Una vez que seleccionemos el CENAE de nuestra empresa,
Igualmente nos pide añadir CNAE, este procedimiento es así todo, ¿vale? Siempre que seleccionemos algo de un desplegable, ojo, como que hay que validarlo, hay que darle a añadir, porque si no, no se queda reflejado, ¿vale? Entonces, seleccionamos el CNAE y añadimos el CNAE. Una vez que ya hemos dado todos los datos generales, por decirlo de alguna manera, ya vamos a comenzar a los datos de nuestros envases, ¿vale? Este registro no pide cantidades, solo pide tipologías, ¿vale? Entonces, por un lado, habrá que ver qué tipologías tenemos. Domésticos de un solo uso, domésticos reutilizables, bebidas oreca de un solo uso o reutilizables, industriales de un solo uso o reutilizables y más abajo aparecen los comerciales de un solo uso o comerciales reutilizables. Por eso les he dicho al principio que lo primero que tienen que saber ustedes es qué tipología de envases. Una vez que marquen con este aquí, en este clic, marquen ustedes qué es lo que tienen, tendrán que seleccionar del desplegable con qué scrap o con qué SIRAP ustedes van a poner en el mercado sus envases. Efectivamente, bueno, pasamos a la siguiente pantalla, ¿vale? Marcaremos todo eso y en caso de dudas, bueno, veremos las definiciones que les he dicho antes. Este es el desplegable que aparece, por ejemplo, en el caso de industriales de un solo uso, ¿vale? Y aparecen los diferentes scraps que ya están constituidos actualmente, que son los de domésticos, porque a día de hoy no había la obligación de hacerlos en los comerciales industriales, y aparece, como ustedes ven aquí, no constituido, ¿vale? Ustedes por ahora, aunque se adhieran al proyecto nuestro o se hayan adherido a otro proyecto, es decir, ustedes, esos scraps aún no están constituidos, por lo tanto, ustedes tendrán que marcar de todas, la pestaña no constituido, ¿vale? Entonces, marcamos en el caso de industriales y comerciales no constituidos y ojo que una vez que ustedes lo seleccionen, tendrán que pinchar el botón añadir scrap. Una pregunta que luego siempre me hacen, es decir, ¿hay que presentar un certificado? Ahora veremos la siguiente pestaña, ¿vale? Por un lado, bueno, le piden a ustedes que declaren la vericidad de los datos porque realmente no están dando nada que demuestre lo que están poniendo, sino que ustedes hacen una declaración responsable de que los datos que han verificado son correctos, ¿vale? Y en el caso de que ustedes tengan scrap ya definido, ecoembes, porque ustedes pongan envases domésticos, tendrán que adjuntar el certificado de adhesión al scrap. En el caso de que el scrap no esté constituido, como es el caso que hablamos ahora, ustedes no tendrán que adjuntar todavía ese certificado. ¿Cuándo lo tendrán que hacer? La legislación dice que una vez que se constituye el scrap, tienen ustedes un mes para poder enviarlo, ¿vale? Entonces, todos los que estén adheridos al proyecto de Implica, cuando estemos constituidos, les enviaremos a todos ustedes, por supuesto, el certificado de adhesión y aparte de enviárselo, les daremos las instrucciones para que ustedes complementen esta inscripción. Una vez que ya hemos marcado la declaración de vericidad, nos aparece una especie de resumen de todos los datos y tendremos que darle a continuar. Cuando ustedes le den a continuar, y esto es importante, ojo porque le va a salir este pop-up o este pantallazo, ¿vale? En el cual aparece su número de envasador, el que les he dicho a ustedes antes que tenía estructura, que era ENV 2023 y un número correlativo. Apúntenselo. ¿Por qué? Porque después no es inmediato que a ustedes le den el número, le dan un recibo, por supuesto, de la solicitud, pero no les dan ese número. Y como hemos visto antes que una de las obligaciones que ustedes tienen es poner ese número en albaranes y facturas, les aconsejo que lo tomen, ¿vale? Entonces, este número se lo cogen, le dan a continuar y cuando le dan a continuar, bueno, pues eso es lo que le acabo de decir, que tienen que ponerlo, ¿vale? Pues ya aquí es la pantalla donde adjuntarán el certificado que les he dicho de la pertenencia al scrap y una vez que hagan esto, si no lo tienen porque aún no está constituido, no lo meten, si están en Ecoembes lo meten, ya directamente firman y registran y ya estarán finalizados. Se abrirá automáticamente, puesto que lo van a hacer con el certificado electrónico, el programa de autofirma que tiene los certificados electrónicos y una vez que ustedes han firmado ya estarán totalmente adheridos. Únicamente como cosas interesantes, cuando ustedes vuelvan a entrar a los procedimientos electrónicos del Ministerio, en el apartado que ustedes ven aquí, mis solicitudes, es donde van a poder ver todo lo que ustedes hayan hecho, tanto las declaraciones como las inscripciones. Por lo cual, si a posteriori se quieren sacar un justificante o en el futuro, cuando ya le den la resolución, estará aquí puesto, tanto en mis solicitudes como en mis notificaciones. Pero bueno, independientemente de eso, si ustedes han cogido el número, como les he dicho, pues todo va a ser mucho más sencillo y con ese número ya podrán ponerlo en sus albaranes y facturas. ¿Vale? Voy a ver si hay gente y voy a admitirla. ¿Vale? Y continuamos con la última parte de nuestra presentación, ¿vale?
Una vez que ya les he contado a todos ustedes cuáles son las obligaciones que tiene este Real Decreto, perdón, todas las obligaciones que tiene este Real Decreto, una vez que les he dicho cómo tienen que hacer la primera de las obligaciones, que es que hemos dicho que era la de inscribirse en el registro de productores de producto, ahora vamos a ver cómo van a cumplir ustedes con la segunda obligación, que es la de la responsabilidad ampliada del productor. Como hemos dicho, esa responsabilidad ampliada del productor ustedes la pueden cumplir de manera individual o la pueden cumplir de manera colectiva. Entonces, nosotros ahora veremos, desde Confecoy, hemos promovido la creación de un scrap para ayudarle a todos ustedes al cumplimiento de esta responsabilidad ampliada del productor, y este scrap que les vengo a presentar es el que se denomina Implica, ¿vale? ¿Qué es lo que da Implica? Damos respuesta a la responsabilidad ampliada del productor de envasadores, en principio, distribuidores y, en su caso, fabricantes. Luego veremos por qué les digo fabricantes, porque hay un artículo de esta legislación que permite que ciertos fabricantes puedan asumir ciertas responsabilidades por sus envasadores, ¿vale? También vamos a dar respuesta a esa responsabilidad ampliada del productor organizando y financiando la gestión de los residuos de envases mediante un proceso integrador y fomentando, por supuesto, siempre la reutilización a través de los sistemas de depósito, devolución y retorno. No solamente porque consideramos que es un bien para todo el tema de economía circular, sino que los objetivos que hemos visto al principio nos van obligando a ello. Cuando decidimos poner este nombre, cuando decidimos saber cómo íbamos a llamar a este scrap, elegimos este nombre por las siguientes razones. Es un scrap que está implicado con la economía circular y el cuidado del medio ambiente. Vamos a implicar a toda la cadena empresarial, es decir, tenemos en cuenta fabricantes, envasadores, poseedores y gestores. Actualmente estamos en fase de proyecto, porque la solicitud, ahora veremos, os explicaré un poco las fechas en las cuales se va a presentar, pero en ese proyecto están participando todos los agentes de la cadena. ¿Para qué? Para poner su granito de arena, porque en el fondo estamos implicados en un proyecto y una misión de ver cómo se va a hacer la futura gestión de los residuos de envases español. Y, por supuesto, buscamos la implicación en la prevención, reutilización y reciclado de envases. Si nos preguntamos qué sectores actualmente ya están en el scrap, a día de hoy ya hay empresas de pinturas y tintas, fabricantes de productos de limpieza, detergentes, biocidas, todos están adheridos, bueno, todos están dentro, por supuesto. La química básica, tenemos muchísimas empresas de construcción, no solamente cementeras, sino también que fabrican material auxiliar, juguetes y los que fabrican plástico, todo tipo de envases, envases metálicos y, por supuesto, envases plásticos. Estamos actualmente en conversaciones con diferentes empresas y diferentes sectores para incluirlos y se incluirán en muy breve. Automoción, metalworking, arte gráficas, que de hecho, si no me equivoco, antes de ayer entraron un par de ellas, con lo cual ya las tenemos dentro, incluso cosmética. También estamos hablando muy de cerca con otros sectores y lo importante es que su sector se encuentre representado, no que haya muchas empresas de mi sector. Lo importante es que vosotros tengáis un lugar donde podáis poner vuestros envases en el mercado. ¿Por qué? Porque si no, cuando llegue el plazo de que tenéis que estar inscritos en un scrap y no lo estéis, puede ser que no haya ninguna solución y que vosotros no podáis poner envases en el mercado, ya que esto es una obligación legal. Cuando hablamos de qué tipo de materiales son los que metemos dentro de nuestro scrap, metemos metálicos, plásticos, madera, cartón y envases compuestos. Todos estos son los envases que a día de hoy tenemos dentro y que están representados dentro de nuestro scrap. Y, como he dicho anteriormente, somos Implica y es un scrap promovido por Confecoy. Bien, a lo mejor algunos de ustedes se preguntan quién es Confecoy y creo que es importante decirlo porque no somos una empresa que se haya creado ahora ex proceso para todo el tema de la ley, sino somos una confederación empresarial que lleva 25 años trabajando con todo esto. Somos una entidad sin ánimo de lucro y de ámbito nacional. ¿Por qué desde hace 25 años? Si recuerdan la primera transparencia que les he dado, la ley anterior es la ley 11 del 97, con lo cual esta ley 11 del 97 es la que marcaba que los envases se tenían que poner en el mercado, los domésticos, a través de un sistema integrado de gestión. Nosotros estuvimos en la concepción de esa legislación porque no sabíamos si iban a obligar también a los envases comerciales e industriales a estar dentro de esta responsabilidad ampliada del productor. Al final no fue así, pero desde ese momento estamos defendiendo los intereses de los envasadores, ¿vale? ¿Cómo? Pues a través de todas las asociaciones que a día de hoy son miembros. Todas estas son las asociaciones que están dentro. Como podéis ver, no solamente hay asociaciones de envasadores, sino también hay asociaciones de fabricantes de envases y gestores, por lo que veáis un poco que uno de nuestros pilares es incluir a toda la cadena de suministro dentro del proyecto. A lo mejor os preguntaréis qué llevamos haciendo todos estos 25 años. Pues anteriormente la ley 11 del 97, por supuesto que daba muchas obligaciones
a los envasadores. Nos hemos estado ayudando a todos los envasadores a todas estas obligaciones que han tenido, pues que si declaraciones anuales, tanto de envases como de residuos, los planes empresariales de prevención que les he contado que había que hacer, estudios, etc. Pero una vez que hemos visto y hemos analizado esta nueva legislación, nos hemos dado cuenta que si queremos seguir defendiendo la máxima nuestra, que es seguir dando solución a todos los envasadores, tenemos que ampliar nuestros servicios. ¿Para qué? Para que si uno de ustedes necesitan implantar un sistema de distribución y retorno, pues les vamos a ayudar. Que ustedes finalmente deciden que quieren pertenecer a un SIRAP, pues como hay que autorizarlo, pues también les vamos a ayudar. Que ustedes tienen que hacer ese trámite de registro de productor de producto, pues como acaban de ver, les ayudamos. Que tienen que hacer la declaración, pues también. Pero una de las obligaciones más gordas que existen, que son la responsabilidad ampliada del productor, las propias empresas de nuestros asociados nos piden que analizáramos la viabilidad y de una respuesta colectiva empresarial a la responsabilidad ampliada del productor. Y de ahí nace la creación de un SCRAP y que se llama Implica. Todo esto no lo hemos hecho a lo loco, es decir, esto no nos hemos juntado 4 y hemos decidido hacerlo. Todas las asociaciones miembros crearon y solicitaron un informe de viabilidad legal, técnica, de mercado y económica, y este informe de viabilidad se ha hecho y ha dado positivo, pues basándonos en las ideas que tenemos, en los pilares, como he dicho antes, y en este informe de viabilidad es con lo que se está redactando todo este proyecto, ¿vale? El proyecto de SCRAP que presenta responde a una necesidad de las empresas de cumplir la ley. ¿En materia de qué? De responsabilidad ampliada del productor, de la información que ustedes tienen que dar al Ministerio, de la información que ustedes tendrán que dar a sus clientes e incluso de todas las obligaciones que marca este Real Decreto. Por supuesto, y me repito, pero es importante, es que nosotros integramos a todos los eslabones de la cadena, no solamente porque ahora veremos, hay un par de artículos que implica también a los fabricantes como implica a los poseedores finales, sino porque en la propia concepción del proyecto tienen que estar todos los sectores para que el proyecto y la futura gestión de residuos de envases esté correcta. A día de hoy, bueno, vamos a articular una respuesta empresarial conforme al actual marco jurídico. A día de hoy el fabricante de envase fabrica un envase, se lo da al envasador, al productor de producto, que éste lo pone en el mercado al poseedor final, que es el que produce o que el poseedor final del residuo de envase, y ese poseedor final se lo entrega directamente a un gestor, ¿vale? ¿Qué es lo que marca ahora? Que el productor del producto tendrá que adherirse a un SCRAP para cumplir con esa responsabilidad ampliada del productor. Otra de las máximas que tenemos en nuestro SCRAP es mantener la gestión actual. ¿Qué significa esto? Que es una palabra muy grande. Este es el flujo actual que existe. Es decir, ustedes, vuelvo a repetir, y perdonadme porque vaya siempre al ejemplo de la fábrica de pinturas. La fábrica de pinturas hace el bote de pintura, se lo vende al taller de automoción y el taller de automoción genera un residuo de envase que tiene un gestor que se lo lleva. Fenomenal, ningún problema. ¿Cómo entra ahora el scrap? ¿Cómo entra la responsabilidad ampliada del productor? La fábrica de pintura va a tener que organizar y financiar la gestión de los residuos de envase a través del scrap y el scrap lo que hará es contactar con sus clientes, con los poseedores finales. ¿Para qué? Para que mediante la justificación de la entrega de los residuos a un gestor, el scrap abone al poseedor final por esa gestión de esos residuos. ¿A través de qué? A través de las cuotas que le ha dado anteriormente el productor del producto. Hay dos casuísticas que quiero comentar. Es únicamente que esta legislación afecta a veces a los fabricantes de envases. ¿Por qué? Porque en el artículo 41.3 dice que el productor del producto podrá acordar voluntariamente con los fabricantes que sean estos los que cumplan las obligaciones financieras. Esto será el caso que ustedes con sus fabricantes establezcan ciertos acuerdos. Puede ser incluso una ventaja competitiva para los fabricantes, que sepan ustedes únicamente que existe esta posibilidad. Por otro lado, hay otro artículo, que este es incluso es más importante, que es el artículo 42.5, que dice que los sistemas de responsabilidad ampliada del productor podrán celebrar acuerdos con los poseedores finales. ¿Qué significa? Que independientemente del sistema que marque el SCRAP, independientemente de cómo se considere que se van a recoger los residuos, si se va a mantener la operativa, como decimos nosotros, o si no, el poseedor final, es decir, su cliente, es decir, el taller de automoción, sigue teniendo la potestad de que pueda establecer acuerdos con el SCRAP para seguir manteniendo su gestión actual si es que no se la respeta, ¿vale? Nosotros, como he dicho al principio, hemos articulado una respuesta empresarial a un cumplimiento legal que viene, como hemos dicho, de la Ley 7 del 2022 y del Real Decreto 1055. Pero no hay que olvidar, lo que les he comentado al principio, que a día de hoy ya hay un reglamento europeo en cocina y que ese reglamento europeo saldrá en el 2024 y que tiene que ser de obligado cumplimiento. Con lo cual, si nosotros hiciéramos un proyecto que solamente tuviera en cuenta la Ley 7 y el Real Decreto, sería un proyecto caduco y no tendría continuidad en el futuro.
que sepan ustedes que este proyecto ha implicado a todos los artículos, ¿vale? Bueno, toda la cadena que hemos metido dentro de nuestros scrap, envasadores, fabricantes, poseedores o gestores, todos ellos tienen una serie de expectativas que quieren que se cumplan y todas ellas son cumplidas a través de lo que les ofrecemos. Muchos de ustedes serán fabricantes y que lo que querrán es a lo mejor una oportunidad de fomentar valor añadido a través de esos artículos que hemos visto. La gran mayoría serán envasadores y, por tanto, esos envasadores lo que quieren es cumplir la legislación al menor costo, es decir, esto les ha venido. ¿Cómo vamos a hacer nosotros? Pues vamos a garantizar, por supuesto, que las contribuciones al scrap sean las menores posibles cumpliendo con la legislación. Puede ser que algunos de ustedes no solamente tengan la figura de envasador, sino que puedan tener la figura también de poseedor. Entonces, en el caso de que sean poseedores, ¿qué es lo que ustedes quieren? Pues nosotros, lo que ustedes quieren es mantener la gestión actual sin que le cambie nada. Pues nosotros, como hemos dicho que vamos a mantener la gestión actual, realmente vamos a cumplir con ese deseo. Y por último, los gestores. Quieren mantener la gestión actual una oportunidad encima de gestionar mayor volumen, pero respetando, como vamos a respetar nosotros la gestión actual, pues aseguramos que también se cumple esta expectativa. Bueno, hemos creado, les he dicho un poco al principio, que ahora responderemos a todas las preguntas que nos dé tiempo. Bueno, me quedan un par de transparencias, pero si no, tenemos este punto de información, es el info@confecoy, que tanto información adicional del scrap, como si ustedes lo tienen decidido el protocolo de adhesión, como si necesitan cualquier cosa, nos la pueden hacer llegar y nosotros intentaremos responder. E incluso, si alguna de sus empresas necesita una reunión particular con alguno de ustedes porque tienen unas características especiales, también no hay ningún problema. Vale. Un poquito para darle los números de que este proyecto, como hemos dicho, era viable, por supuesto, pero aparte de eso, un poquito números de con quiénes son sus compañeros de viaje, quiénes están ya dentro, ¿vale? Tenemos ya más de 130 empresas, esas 130 empresas son de diferentes sectores, como hemos visto antes, y están en diferentes comunidades autónomas, pero a día de hoy las zonas predominantes son estas. Esto es un dato importante porque el scrap habrá que autorizarlo y hay que autorizarlo, aunque sea de ámbito nacional, hay que autorizarlo en una comunidad autónoma. Pues bueno, esto será un factor decisivo a la hora de decidir dónde lo autorizamos. A día de hoy, como hemos dicho, nosotros vamos a adherir a envases industriales y comerciales. Y esta es la distribución actual que tenemos. Estos son los sectores actuales por porcentajes que ya están dentro. Estos son los porcentajes de los materiales que ya tenemos adheridos. Y si estos porcentajes los distribuimos entre reutilizables y no reutilizables, para reutilizables vemos que tenemos todos estos de plástico, todos estos de acero, y para no reutilizables tenemos todas estas tipologías en función de los materiales. Vale, hemos dicho efectivamente quién nos acompaña con respecto a adheridos, pero esto no se hace solo. Nosotros el proyecto de Confecoy ha contratado ya a diferentes partners que nos están ayudando. En la parte jurídica trabajamos con Andersen, ya hemos elaborado el informe jurídico y ya el mes que viene vamos a constituir toda la sociedad y demás. El sistema operativo, que es la parte más importante, el corazón de cómo se van a gestionar estos residuos, ya a todos los adheridos se les ha mandado una serie de cuestionarios que han respondido y por eso hemos elaborado todas estas tipologías y porcentajes y con eso y con la ayuda también de los gestores se harán el modelo operativo. Y por último, la legislación dice que es muy importante todo el tema de la trazabilidad. Hay que saber de dónde vienen los envases, a dónde van y cómo se cumplen los objetivos. Para eso hemos confiado en Pronet, que tiene una herramienta que está adaptada a la responsabilidad ampliada del productor y que ya se utiliza actualmente en otros flujos de residuos, como pueden ser el tema de responsabilidad ampliada del productor. Esta herramienta, aparte de ser confidencial, por supuesto, a todas las empresas, crea una interfaz que todos los agentes obligados, en este caso, pues envasadores y el propio scrap, pueden monitorizar el cumplimiento de objetivos de manera automática por zonas, por categorías, etc, etc, etc. Que sepáis que todo lo que hay detrás hace que este proyecto sea muy sólido. Pero una cosa es muy importante. Esto es un proyecto que se llama Implica, por supuesto, que nosotros estamos promoviéndolo, por supuesto, pero que esto es una respuesta empresarial suya que ustedes son los que tienen que decidir. ¿Qué significa? Que los que tienen que participar y estar en la gobernanza son los envasadores, son ustedes. Y a día de hoy, ¿cómo nos estamos organizando para que haya esa transparencia y sean ustedes los que decidan? Hemos creado 3 comisiones, la económico-financiera, operacional y de circularidad. Todas ellas se están reuniendo ya, en las cuales la primera pues, ha decidido todo el tema de cuáles son los presupuestos, cuáles son las cuotas, cómo va a ir la gobernanza.
La operacional está determinando el modelo operativo y la circular está determinando cuál va a ser la figura o el reparto de roles entre los diferentes. ¿Cómo vamos a trabajar el equipo promotor con el equipo del Scrap? Pues por un lado, el equipo promotor con las empresas que hemos dicho, jurídico, comercial, técnico y de comunicación, se va a coordinar con todas las comisiones de trabajo y con unos grupos de trabajo que hemos creado porque vosotros nos lo habéis solicitado, que es, hay muchos de vosotros que tenéis sistemas de contribución y retorno, con lo cual queréis incluirlos dentro del Scrap, por supuesto, y hay muchos de vosotros que exportáis al extranjero o importáis y queréis saber qué existe en otros países o cómo hacerse representante autorizado. Entonces hemos creado un grupo de internacional. Hablando de plazos, que esta parte es importante, porque es la pregunta, ¿y cuándo tengo que hacer esto? ¿Y cuándo me tengo que adherir a un esclavo? ¿Hasta cuándo tengo para adherirme? ¿Vale? Vale, efectivamente. La legislación dice algo muy claro. La legislación dice que antes de diciembre del 24, las empresas los scrap tienen que estar constituidos. ¿Vale? Para que antes de diciembre del 24 los scrap estén constituidos, antes de diciembre del 23 los scrap tendrán que hacer hecho la solicitud. Nuestra idea es hacerla un poco antes, hacerla en septiembre. Y es que da la casuística de que en esa solicitud vamos a tener que poner qué sectores tenemos dentro, qué empresas tenemos dentro para calcular una cosa que he dicho antes, que es la garantía financiera. Con lo cual, ¿ustedes hasta cuándo tienen para adherirse a un scrap? Hasta que yo presente mi solicitud, que eso va a ser en septiembre de este año. Vale, bueno, pues me espero. Fenomenal, ustedes por supuesto que se pueden esperar. Pero yo ya les digo de primeras que económicamente no va a haber ninguna diferencia adherirse ahora que en septiembre, puesto que las cuotas de adhesión están calculadas y están decididas por todos ustedes. Pero en cambio, ahora veremos, hay muchos beneficios si ustedes adhieren antes, puesto que yo y todo mi equipo, por supuesto, les vamos a ayudar a hacer todas las obligaciones que ustedes tengan, les vamos a informar, etc, etc, etc. Un cronograma un poco más detallado es el siguiente, de todo lo que tenemos que hacer, tampoco se lo voy a explicar, no les quiero aburrir con esto, y únicamente voy a responder a una serie de preguntas que me hacen. ¿Por qué elegirnos? Bueno, pues les he hablado de que estamos haciendo asistencia personalizada empresa por empresa, nos conocemos todas las casuísticas vuestras y os estamos dando respuesta. Llevamos 25 años en esto, con lo cual, ¿quién mejor que nosotros para daros ayuda? Vamos a respetar la gestión existente, no vamos a cambiar nada y tenemos una total transparencia en todo lo que hacemos. Entonces, la siguiente pregunta es ¿por qué adherirse? Porque así tendremos en cuenta vuestra casuística desde el principio. ¿Os uniréis a una iniciativa que integra tanto a proveedores, gestores y clientes con un equipo con conocimientos, una iniciativa multisectorial? ¿Participaréis en el diseño del modelo de gestión y cálculo de tarifas? Muchos me preguntan, ¿y cuánto voy a pagar? ¿Euros en nada? ¿Y cuánto? Pues que lo vais a decidir entre vosotros, con lo cual, si no queréis que os lo den hecho, tenéis que participar. Proporcionaremos cobertura legal y estaréis al día de todas las novedades. ¿Quién puede adherirse al proyecto? Al proyecto se pueden adherir los productores de producto, es decir, los envasadores que quieran cumplir con la obligación legal de la responsabilidad ampliada del productor, los fabricantes que quieran aprovechar esta ventaja competitiva que supone la posibilidad de asumir esta responsabilidad por sus envasadores, los gestores que quieren contribuir al diseño de la operativa, es decir, todos los agentes implicados. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, pues nos enviáis un email, independientemente a todos los que están en esta webinar, les enviaré la presentación y les enviaré el protocolo de adhesión, firmáis ese protocolo de adhesión. En ese protocolo de adhesión, en la segunda página, aparecen las cuotas de adhesión para que las tengáis claras. Si tenéis dudas, luego me preguntéis. Y cuando recibamos, ya recibiréis un certificado de adhesión, el cuestionario, y os mandaremos toda la información, un resumen de toda la información que hemos visto ya con los actuales adheridos y os daremos acceso a todas las comisiones en las cuales queráis participar. Y después de una hora de explicación, espero que no les haya aburrido mucho, ya que esto era muy denso y muchos conceptos, les doy las gracias. La web nuestra es esta, es somosimplica.com. Tenemos LinkedIn también. Les invito a que nos sigan porque ahí estamos poniendo toda la información que hay. Y ahora vamos a dejar unos turnos de preguntas. No les he dicho a ustedes, pero hay un chat, ¿vale? Voy a revisar ese chat un poco desde el principio hasta el final. Creo que es la mejor forma porque al ser tantos, si les doy ahí, bueno, en el caso que hable algunos, podríamos abrir micrófonos, pero podría ser un poco locura. Bueno, comienzo la ronda de preguntas. Carlos Pascual nos pregunta una pregunta muy concreta. El envase primario de un producto que se vende en ferretería, ¿dónde lo puedo comprar indistintamente un particular o un profesional? ¿Se considera envase doméstico o comercial? Se consideraría envase doméstico, a no ser que haya la posibilidad de diferenciar entre uno y otro poniendo a los comerciales como uso profesional. Si el envase es el mismo y puede consumirlo cualquiera, sería envase doméstico. Vale.
¿Se puede marcar la fracción o contenedor en productos venta comercial o profesional? En un principio, los de comercial o profesional no van a ir a un contenedor, con lo cual no se va a poder marcar a qué contenedor va a ir, ¿vale? Pero el marcado de los futuros envases que estén adheridos en el scrap lo determinaremos entre los propios que salen del scrap. Habrá envases que son inmarcables o otros envases que sí que se marcarán. María Rubia me dice, nosotros no somos fabricantes de ningún producto, somos distribuidores, por lo que entendemos que no es necesario que realicemos el registro en la web del MITECO, ni aún comercializando marcas propias que fabrican envases nuestros fabricantes. ¿Esto sería correcto? Les comento por todo el tema de los distribuidores y las marcas blancas, los marquistas, ¿vale? Si ustedes ponen en el mercado un producto, son distribuidores de un producto de otros, ¿vale? Y ese otro aparece, es decir, Pinturas Pepe hace pinturas para otros muchos, ¿vale? Y el distribuidor aparece que está fabricado por Pinturas Pepe, será Pinturas Pepe el envasador. Pero en el caso, porque puede haber distribuidores o marcas blancas que no quiere que aparezca el fabricante original, aparecen ellos, serán ellos los que asuman, porque la legislación dice que en caso de no especificarse quién es el fabricante original, será el distribuidor o la marca blanca los que sean los responsables del registro de productores de producto y los que sean responsables de la puesta en el mercado. Por otro lado, creemos conveniente adherirnos a algún scrap para la retirada de envases, pero en el caso de que nuestros fabricantes pudieran realizar este servicio y cobrarlo, entendemos que no estaríamos tampoco obligados a adherirnos a ningún scrap. Efectivamente, en el caso de que ustedes consigan que todos sus fabricantes de envases, pues en el caso de esta empresa que dice que son de juguetes, ustedes tendrán cajas, palet y fil. Si ustedes consiguen que los fabricantes de esos tres envases firmen con ustedes un acuerdo de adhesión y que sean ellos los que se asuman la realización de la responsabilidad ampliada del productor y, que esto es importante, ustedes ponen menos de 50 toneladas de envases, no tendrán que hacer nada. Si aunque ustedes hagan un acuerdo con sus fabricantes, ustedes ponen en el mercado más de 50 toneladas, sí que tendrán que hacer el registro de productores de producto. Eva nos dice, los nuevos scrap también gestionarán las declaraciones de doméstico. A ver, supongo, si ustedes tienen que estar adheridos a un scrap de doméstico porque ponen envases en el mercado domésticos, ustedes tendrán que decirle a ese scrap cuántos envases domésticos ponen en el mercado. Si ustedes también ponen en el mercado comerciales industriales, también tendrán que decirle al scrap de comerciales industriales cuánto ponen en el mercado. Y luego la declaración anual, que tiene que ser un compendio de los dos, la pueden hacer ustedes de tres maneras. O a través del scrap de domésticos, o a través del scrap de comerciales industriales, o hacerlo ustedes de manera individual, puesto que le da esa posibilidad. Vale. En el caso de realizar importaciones con envases de plástico, ¿estaríamos obligados a registrarnos como productores en la web del MITECO? Entiendo que sí, estaríamos obligados a gestionar la retirada de envases a través de un scrap. Vale, en el caso de hacer importaciones de envases de cualquier material, yo aquí no lo he dicho al principio, pero hay muchas confusiones entre todo lo que les he contado hoy y el impuesto al plástico. Aquí no vamos a hablar del impuesto al plástico. Esto es una cosa totalmente diferente al impuesto al plástico. Entonces, si ustedes importan producto envasado, y como hemos dicho en esa transparencia, ¿vale? Y como hemos dicho en la transparencia, el producto envasado que ustedes importan no tiene representante autorizado, serán ustedes los que tienen que darse de alta en el registro de productores de producto y cumplir con el resto de obligaciones. Vale, hay distinción según tipología del envasador, si es peligroso o no lo que envasa. En el caso de las pinturas sería peligroso, si es vacío para uso alimentario. A ver, hay distinción y lo veremos luego en un futuro. ¿Por qué? Porque las cuotas que ustedes van a aportar a los scrap no van a ser las mismas si el envase ha contenido un producto peligroso que si no ha contenido un producto peligroso. ¿Por qué? Porque la futura gestión de esos residuos de envase es más caro en un caso que en el otro, ¿vale? Cuando ustedes hagan las diferentes declaraciones, por lo que hemos visto por ahora, les van a pedir por materialidad y por tipología del envase, no por contenido del mismo, ¿vale? Es decir, que para declaraciones no les importa que lleva el envase, pero sí que es cierto que para el coste sí que nos importa que lleve el envase porque, como les he dicho, no cuesta lo mismo un envase comercial, o perdón, un envase que haya contenido un producto peligroso que no lo haya contenido. Seguimos. Hola, si hasta ahora no nos aplicaba la ley de envases porque no éramos envasadores, si somos importadores, ahora sí nos aplica esta nueva ley. ¿Tendríamos que hacer esta doble declaración de envases para el 2022 y 2023 que nos indica? Por un lado, a la primera pregunta que nos hace, efectivamente, esta legislación nos aplica si sois importadores de productos envasados. Hasta ahora no estabais haciendo nada, por supuesto, ¿vale?
Con respecto a lo de las declaraciones, es una de las consultas que hemos hecho al Ministerio. ¿Por qué? Porque efectivamente a todos los agentes que esta legislación les viene de nuevas y que no habían hecho ante sus comunidades autónomas ningún tipo de declaración, hemos preguntado si vais a tener que hacerlas ahora con carácter retroactivo, es decir, tendríais que presentar, como dice la ley, el 21 o el 22, o por si por el contrario, ya que vuestra obligación comienza ahora, tendríais que hacer a partir del 23. Entonces, esa Beatriz, perdóname, mándame un email, ¿vale? Directamente. El mío es directamente confecoy@confecoy.com y en cuanto yo tenga la respuesta del Ministerio te la hago llegar, ¿vale? ¿Cómo podemos solicitar que se os envíe la presentación? Pues bueno, pues la voy a enviar a todos de manera voluntaria, ¿vale? ¿El número de envasador será trazable por el cliente? Sí, es un número público. De hecho, otra de las cosas es solicitar si había alguna forma de eliminar algún número, ya que yo entiendo que los distribuidores no quieran poner los números de sus envasadores, pero sí que es un número público y que si buscáis, si alguien busca con vuestro número, puede determinar qué empresa es por cada número. Si en una factura hay productos de varios envasadores, ¿debemos identificar todos ellos? Sí. Es decir, si vosotros ponéis en el mercado productos vuestros, tendréis que poner vuestro número de envasador, pero si también ponéis en el mercado productos de otro, tendrían que aparecer todos los números de envasadores. Hasta el usuario final. Si en 2022 se hizo un reporte de envases correspondiente a 2021, ¿es necesario volver a reportar los datos? Sí, porque el reporte que hicisteis el año pasado era un reporte ante vuestra comunidad autónoma. Esto ahora mismo es un reporte ante el Ministerio y por eso lo hacen, porque debe ser que no hay comunicación entre ellos y entonces pues quieren que les pasemos los datos también del 2021. Vale. Victoria me dice que si podría explicar esta exención de inscripción en el registro de productores de producto en el caso de que los productores introduzcan en el mercado lo de las 50 toneladas, que también es una pregunta bastante manida. Hay un artículo que dice que si tú eres un envasador y pones en el mercado menos de 50 toneladas y has llegado a un acuerdo con tus fabricantes para que sean ellos los que asuman la responsabilidad de la organización y la financiación de la gestión de los residuos, es decir, la responsabilidad ampliada del productor, también tu fabricante puede asumir las labores de información, que cuáles son el registro de productores de producto y la declaración. Pero solamente, y ojo, si se cumplen las dos casuísticas, ¿vale? Los palés son envases reutilizables, en realidad forman parte de un circuito y tienen una vida media larga. Vale, esto que dices, Cristian, que es totalmente coherente, ¿vale? De que son reutilizables, por supuesto. Para que sean reutilizables tienes que irte a la transparencia que he dicho del tema del sistema de postdistribución y retorno. Primeramente, un palet está fabricado para ello, está certificado para ello, ¿vale? Creo que Teresa ha levantado la mano. A Teresa le accedo porque Teresa es la que colabora conmigo en el punto de información y supongo que quiere aclarar algo. Cuéntanos, Teresa. Sí, Laura, simplemente que te has saltado una pregunta de Silvia. Bueno, si tengo 1000, no creo que llegue a todas, ¿eh? Bueno, pero para que vayamos por orden. Vale, perfecto. Vale, fenomenal. Bueno, que estaba todavía en los palets, ¿vale? Entonces, los palets, efectivamente, tenemos que ver si son reutilizables o si no lo son. Y si son reutilizables esos palets concebidos, hay que ponerlos en el mercado a través de un sistema de postdistribución y retorno y hay que cumplir con el resto de cosas que he dicho para el tema de los sistemas de postdistribución y retorno. Porque aunque sea muy coherente que nosotros consideremos que sea muy coherente que un palet es reutilizable, si no cumple con las características, no lo será. Silvia nos dice que los envases reutilizables que ya tienen sistema de postdistribución y retorno quedan fuera del scrap. No, en absoluto. Es decir, los envases que ya tienen un sistema de postdistribución y retorno es al revés. Ya no pueden estar solo. El sistema de postdistribución y retorno no es un sistema que exista en soledad. O lo hacéis a través de un SIRAP, porque vosotros determináis, o hay que hacerlo a través de un scrap. Los scrap van a ser el paraguas para todos los sistemas de postdistribución y retorno que ya hay establecidos. Vale. Rosa nos dice, si el sistema de responsabilidad ampliada del productor no se pone en marcha hasta el enero del 25, ¿tiene sentido poner el número de registro de envasador ya en las facturas? A ver, lo del sentido yo no se lo puedo decir a usted. Lo que tiene es obligación. Si usted tiene obligación desde que se saque ese número a ponerlo, con lo cual es una obligación. Y que ahora mismo, hasta la puesta en marcha de los scrap, aún nos regimos con la ley anterior. Efectivamente, nos regimos con la ley anterior, pero les obligan a poner el número, ¿vale? Racrisa nos pregunta que con poner en la Albarano Factura nuestro número de registro de productor de producto es suficiente o es obligatorio poner el número de registro de productor de producto de todos los envasadores que corresponden con los productos de distintas marcas que aparecen en Albarán. Hay que ponerlos todos, como he dicho antes,
¿vale? Y si soy distribuidor y no tengo el número de registro del productor del producto, tengo que poner el número de envasador del producto, el cual vendo en el albarán y factura. Si tendrías que saberlo. De hecho, la legislación dice que si no se pone el número, de hecho, te lo ha tenido que poner tu fabricante, porque si no es objeto de sanción. Es decir, vosotros, y esto es muy importante, nosotros hemos dado a todos nuestros adheridos 2 formatos de email. Un formato de email para sus proveedores y otro formato de email para sus clientes. ¿Por qué? Porque esto no es una cosa nuestra solo, tenéis que implicar a toda la cadena. ¿Cómo? Mandándoles emails a vuestros proveedores diciéndole, ole, tú me suministras material envasado, ¿qué vas a hacer con la aplicación del nuevo Real Decreto? Y hacia vuestros clientes para decirles, tranquilos, que mi empresa es una empresa súper responsable, que se ha adherido a un SCRAP y que yo te voy a solucionar el problema del Real Decreto 1055 así. Entonces, todo esto efectivamente es una ventaja para vosotros. Si el distribuidor tiene su propia marca, pero no es el fabricante y el fabricante no quiere aparecer en la etiqueta, ¿quién es el envasador? El distribuidor, ¿vale? Es decir, si no aparece el fabricante, es el distribuidor el que asumirá la figura de envasador. Elena nos dice que no era obligatorio en facturas y opcional en las albaranes según si lo pide el cliente. A ver, la legislación dice que es obligatorio en facturas y otra documentación. ¿Qué significa eso? Otra documentación puede ser la que queramos, pero hemos establecido un poco un criterio coherente para que no nos pidan los clientes en todos los papeles, en albaranes, en cartas de porte, en lo que les apetezca, y hemos determinado que podría ser el sentido común que fueran albaranes y facturas. Eli nos dice que el número, ¿cómo lo conseguimos? Bueno, pues luego en el apartado de mis solicitudes, pasados unos días os darán la resolución y podéis acceder y tendréis el número, ¿vale? Si la empresa tiene diferentes negocios y puede tener envases para alimentarias y envases para productos químicos, ¿hay que hacer 2 declaraciones diferentes en el proceso de registro o dejar elegir por Ecoembes más SCRAP no constituido? A ver, cada uno, eso lo dice la legislación, por cada tipología de envase, efectivamente, tú podrías tener por sector más de un SCRAP. Por comerciales de plásticos podría ser un SCRAP y por comerciales de metálicos podría ser otro SCRAP. Efectivamente, el Ministerio solamente permite una opción, pero supongo que todo eso luego se solucionará con la futura declaración. Como veáis, yo cuando he visto el registro de productores de producto y cuando he visto las declaraciones he visto que les falta información. Entonces yo supongo que todo eso lo irán corrigiendo. ¿El número aparece en la declaración? ¿El número de envasador? Sí. De hecho, la declaración se hará a través de los números de envasadores. ¿Deberíamos adherirnos a un SCRAP especializado en nuestro sector? En nuestro sector es alimentación. Yo pensaba que había que separar los residuos por función de los SCRAP que me digan mis proveedores a los que se han adherido. No va a ser necesario. ¿Por qué? Porque luego al final nosotros, como vamos a mantener la gestión actual y se supone que el resto de SCRAP en algunos casos sí, nosotros podemos establecer acuerdos voluntarios con vosotros para recogeros todos los envases y que solamente dándonos la información de los envases recogidos yo pueda pagaros por esa recogida, ¿vale? Por tanto, un SCRAP recoge el dinero de las empresas, paga a los gestores finales, pero el gestor puede ser uno y los residuos no tienen que separarse por SCRAP, efectivamente. En principio vamos a abogar por eso, porque la gran mayoría de un solo uso, no los reutilizables, no tengan por qué el productor del residuo, el poseedor del residuo, tener que diferenciarlo por SCRAP, porque si no sería una locura. Y si nos hemos equivocado en algo, eso es lo que le he dicho antes, no hay forma de corregir. A día de hoy le hemos dicho al Ministerio que no sé por qué no hay forma de corregir, entonces tendrían que, si el error es muy flagrante, yo daría de baja y de alta, si ustedes aún no han metido el número de envasadores en sus facturas. Bueno, algunas preguntas están repetidas, con lo cual me las salto. Dice, si pertenecemos a Implica, ¿cómo hacemos para presentar la declaración del 21 y del 22? ¿Se hace una estimación? Efectivamente, ustedes tendrán que ser lo más veraces posible a las cantidades que ustedes ponen en el mercado. A todos los adheridos nuestros les vamos a hacer un workshop específico de cómo hacer esa declaración. Han visto ustedes aquí una serie de pantallazos simples sobre la inscripción. La vamos a hacer muy somera porque nuestra intención, y como les he dicho, es que todos los que estén adheridos no solamente cumplirán con la responsabilidad ampliada del productor, sino que les ayudaremos en el resto de obligaciones. Vale, por supuesto, a ver, en el momento que una empresa de un sector entre dentro del SCRAP, ese sector está dentro, ¿vale? No es necesario que haya 20 empresas. Yo sé que muchas veces os sentís más acogidos cuando
Y es la pregunta, oye, ¿hay más empresas de mi sector dentro y tal? En el fondo, al final, más que importante incluso que el sector de actividad es la tipología del envase, ¿vale? Hay muchos sectores de actividad muy diversos que en el fondo tienen palet y film y cajas de cartón, por lo cual es más importante que yo contemple vuestras casuísticas de tipologías de envase y vuestros flujos que no solamente vuestro sector, ¿vale? Y, de todas maneras, la primera empresa que entre hace que consideremos el sector completo, por muy grande o pequeña que sea esa empresa. Si tenemos envases de las tres categorías, si un mismo producto, mismo artículo, mismo producto, mismo envase va a un comercial como a un industrial, yo en base a mi trazabilidad puedo saber lo que vende a uno y otro. Lo que os he dicho un poco al principio de las descripciones de envase y con la nota técnica que les envía, que va a enviar el ministerio, va a quedar claro. Pero esto es como, si no es doméstico, es comercial. Si no es comercial, es industrial. Es decir, que si ustedes tienen dudas entre un mismo producto, un mismo envase va a comercial a industrial, es comercial. Si ustedes tienen dudas si el mismo producto va a doméstico o a comercial, es doméstico. Siempre y cuando ustedes no tengan mecanismos para separar los envases y en el caso de doméstico comercial tengan una línea que ponga uso profesional, entonces en ese caso, por supuesto, aunque sea el mismo envase, irá al comercial y el doméstico irá al doméstico. ¿Vale? Las artes gráficas, entonces, que usamos las cajas para embalar, pero lo mandamos a nuestros clientes farmacéuticos, ¿seríamos envases domésticos? No. Clientes farmacéuticos, una industria farmacéutica, ¿vale? Es decir, todas las cajas que ustedes utilicen para mandarle algo a una industria farmacéutica es un envase industrial. ¿Puede gestionar también vidrio? A ver, por ahora no tenemos, como les he dicho antes, ninguna empresa que tenga envases de vidrio, pero si ustedes la tienen, Ana, pues por supuesto, en cuanto una empresa se adhiera con esa tipología de envase, pues por supuesto que lo vamos a tener en cuenta. Si utilizamos SDR, ¿también nos echáis una mano? Claro, de hecho es que el SDR es lo que vamos a tener que hacer a partir de ahora para siempre, para todos, porque hemos dicho que todos los objetivos de reutilización, hay muchos objetivos que hay que fomentar la reutilización, entonces incluso ahora en flujos que no hay SDR vamos a tener que implementarlos. ¿Cómo podemos gestionar nosotros las bolsas donde enviamos las prendas, las cajas y los palés? Por tanto, nuestros envases son industriales o comerciales. Perdóname, Isabel, a lo mejor necesito saber más a quién le mandas esas bolsas. Si esa bolsa va con una ropa y esa ropa va a mí, pues yo soy doméstico, es envase doméstico. Si esa bolsa, me lo estoy inventando, la enviáis para enviar a una tintorería y es un comercio, pues será envase comercial. Entonces, si quieres, envíanos la pregunta a Isabel con tu casuística y te respondemos. Bueno, más recuperar el número, ya les he dicho que se recuperará a través de la pantalla de mis solicitudes. Si vuestro poseedor final, supongo que no es proveedor final, poseedor final, no tiene un gestor de residuos, se le asignará uno, por supuesto. Es decir, nosotros tendremos a gestores autorizados y toda empresa que sean vuestros clientes y que tengan vuestros envases podrán recurrir a ese listado de gestores para que le gestionen los residuos si es que el caso que no tenía. ¿Qué cuotas? ¿Vale? Les he dicho que efectivamente aparece en el protocolo de adhesión en la parte de atrás, pero se lo comento. Tenemos una primera cuota de adhesión, ¿vale? Teresa, cuéntanos. ¿Que has levantado la mano? Sí, ¿no? Te ha saltado una pregunta, la de la empresa italiana. Que lo hago consciente, no te preocupes, es que si no, no llego hasta el final. De acuerdo. Vale, entonces, ¿qué cuotas se pagarán? Efectivamente, las cuotas que vamos a pagar en inicio son una cuota inicial de adhesión, ¿vale? Que es inmediata, es decir, en el momento que ustedes se adhieren, les facturamos esa cuota. Esa cuota puede ser dos, ¿por qué eso digo? Es una cuota de 1.000 euros, pero puede tener un 25% de reducción en el caso de que ustedes sean asociaciones miembros de alguna de las asociaciones que hemos visto antes de Confecoy. Es decir, de hecho, se la voy a poner porque creo que aún sigo compartiendo. Entonces, ustedes van a ver que si ustedes participan en cualquiera de estas asociaciones, tendrán un 25% de descuento en la cuota. Vale. ¿Qué más hay que contribuir? Ahora hay que contribuir con una cuota para el proyecto. Esa cuota para el proyecto, y el proyecto, quiero dejarlo claro, son 2 años. El proyecto incluye desde ahora hasta que nos den la autorización, y esa autorización será, como hemos dicho, en 2024, hay una cuota de 2.500 euros. ¿Vale? ¿Que cuándo se abonará? Eso será en el segundo semestre del 2023. Una vez que ustedes abonen esos 1.000 o 750 euros iniciales y esos 2.500, no tendrán que abonar nada más hasta que el proyecto sea un hecho y en ese momento ustedes abonarán los euros tonelada que tengan que abonar. Vale. La prórroga para registrarse, ¿hasta qué fecha? Hasta el 31 de julio, ¿vale? ¿Por qué no podemos adherirnos en 2024?
sí que pueden adherirse en el 2024, pero si usted, primeramente, económicamente va a ser lo mismo, es decir, las empresas que están dentro determinan que todas las empresas que se adhieran tienen que pagar lo mismo, ¿vale? Pero aparte de eso, es que si ustedes adhieren en el 2024, que yo ya he presentado mi solicitud, ¿vale? Y a lo mejor ustedes una empresa, como hemos dicho antes, una compañera de envases de vidrio, y yo no he tenido en cuenta los envases de vidrio, pues puede ser que ustedes encuentren que sus envases no los puede poner en el mercado porque no hay ningún scrap que les represente. La única forma de asegurarse que su casuística, su tipología está dentro, es meterse en el proyecto en el momento de su formato de proyecto, y eso es lo que tendríamos que hacer, ¿vale? Vale, si nosotros somos una empresa italiana, ¿podemos adherirnos? Sí, siempre y cuando vayáis a ser representantes autorizados. Es decir, una empresa para que asuma las responsabilidades de productor de producto tiene que estar como representante autorizado. Entonces tendréis que sacaros la representación en ese momento. Como tenéis las obligaciones legales de cumplir con la responsabilidad ampliada del productor, pues por supuesto. ¿Cómo presentamos 21 y 22 si aún no está constituido? No te piden que esté constituido, te piden que des datos de tus envases. En la declaración os pedirán datos de envases por categorías, no tiene nada que ver con el scrap. En cuanto al reglamento, ¿se sabe algo de cuándo se va a establecer la codificación de categorías de envases? En la presentación del Ministerio que les he dicho que fue del 9 de marzo, ¿vale? En esa presentación hubo un representante de Europa y habló de pues, que este reglamento sería para el 2024, habló efectivamente de que iba a haber unas codificaciones en las categorías de envases y sobre todo los contenedores y que se iba a unificar en Europa, ¿vale? Pero todavía está en formato borrador. Yo les insto, Marta, si tienes interés, mírate esa presentación que a lo mejor te aclara un poco más. Vale, ya hemos dicho que no se pueden modificar los datos. Dice que como fabricante de envases, si me adhiero, implica estoy obligado a asumir la responsabilidad ampliada del productor. No, es decir, tú eres fabricante de envases, Julia. Es decir, tú fabricas latas de conserva, lo estoy inventando. Tú también eres envasador. ¿Por qué? Porque son latas de conserva, las pones en el mercado en una caja, esa caja encima de un palé, ese palé con film transparente. Con lo cual tú tienes que adherirte sí o sí a un scrap por tu faceta de envasador. Que tú después te metas en el grupo de trabajo de fabricantes porque en algún flujo quieres asumir la responsabilidad por tus envasadores, fenomenal, pero no hay obligación. ¿Es necesario marcar los envases de alguna forma para que aparezca que estamos registrados o pertenecientes a un scrap? Esto todavía no se ha decidido. En principio, la gran mayoría no van a estar marcados, pero seguid vosotros mismos, y esto es otra de las razones por las cuales adheriros, las que decidiréis qué envases van a estar marcados y cómo y quiénes no. ¿El alta del registro de productores de producto lo hacemos nosotros? Sí, y lo tenéis que hacer con vuestro certificado, ¿vale? Nosotros el scrap no lo hace. Somos distribuidores de pintura y estamos ya dados de alta en Ecoembes por todos los productos, vale, los domésticos. También he solicitado ya el registro de la agencia tributaria, pero todavía no lo tengo en la numeración. Ahí se estás confundiendo, Esther. El registro de la agencia tributaria es un tema del plástico. Y vuelvo a repetir que esa legislación no tiene nada que ver con el plástico, aunque nos liamos, ¿sabes? Pero no tiene nada que ver. El número es el número del registro de productores de producto, del MITECO, ¿vale? Y que efectivamente te lo tendrían que dar con el pop-up que te he dicho y si no, tendría que haberte llegado. Somos productores de productos químicos y exportamos a la Comunidad Europea y también a otros países. ¿Esto cómo se regula? Vale, la directiva es europea, con lo cual todos los países, antes o después, van a ir poniendo esta legislación. Hay países más avanzados como Alemania o Bélgica y países como Francia y Portugal que van como nosotros, que están también que acaba de salir la ley, que los scraps están en formato de proyecto, pero si os metéis en nuestro servicio, en nuestro proyecto, hemos creado un servicio de internacional que vamos a tener contacto tanto con la Asociación de Scraps Europeo como los diferentes Scraps y que os pasaremos toda la información para que si os tenéis que adherir a otros Scraps europeos lo tengáis en cuenta. Dice, en la declaración para los envases industriales tenemos que declarar etiquetas. Esa pregunta, perdóname, Raquel, no sé a qué te refieres. Si quieres, dármela por email y me la aclaras un poco más y así te respondo. Poniendo envases utilizados en el mercado, ¿cómo se puede contabilizar los ciclos de vida que llevan esos envases? Eso supongo que es un tema de fabricación, ¿vale? Entonces, en el tema de fabricación, tú, en función de las características, determinarás. Y cuando tú, que eres el que lo pones en el mercado, determinas que ese es un número de ciclos o que cuando vuelva ese envase ya está agotado y tienes que gestionarlo a través de un gestor, pues eso es lo que te dice la legislación, que lo gestiones a través de un gestor, ¿vale?
Voy a seguir respondiendo hasta y media, ¿vale? Porque supongo que todos tenemos luego después otro tipo de reuniones. Las que me dé tiempo. El resto, por favor, os pido que me las hagáis a través del email, ¿vale? Y lamento no poder ir a por todas. Teniendo en cuenta que hay distintos scraps como consumidor de producto envasado, ¿cómo tendremos que coordinar la gestión de los diferentes envases en planta? Efectivamente, vosotros tenéis que saber de qué scraps son vuestros envases que tenéis como poseedores finales. Esos scraps os tendrán que dar información de cómo se van a gestionar. Pero aún así, si no os agrada, por esa manera, o si no os convence, seguiréis teniendo la posibilidad de hacer acuerdos con un scrap directamente para la gestión de todos los residuos de envases. Nosotros vendemos semillas en sacos de papel de ciertas marcas profesionales. ¿Tenemos que darnos de alta como productores? ¿Tenemos la obligación de recoger esos sacos en nuestros clientes? Efectivamente, tendréis que darte de alta como productor, pero para todo el tema, no sé si aquí a lo mejor me puede ayudar Teresa, todo el tema agroalimentario, todo el tema está dentro del ámbito de SIGFITO, ¿verdad? Efectivamente. ¿Vale? Entonces, vosotros, los que son de fitosanitarios, de productos agroalimentarios, ya tenéis un scrap que se llama SIGFITO. Entonces, yo os insto a que habléis con ellos y que, aunque por supuesto podéis estar con nosotros, pero en este caso sí que es mucho más específico, ya que ellos tienen puntos de recogida en las zonas agrícolas y que os pueden facilitar. Si tenemos unos 5.000 envases diferentes en pesos, composición, papel y plástico, ¿hay que hacer declaración de cada uno? A ver, yo me he metido en la declaración y no es tan somera. Va a haber que hacerla por material y por tipología. Es decir, que si tú tienes, a lo mejor habrá por grupo, entre 5 y 25. No lo sé todavía porque la declaración, aunque está abierta en formato de pruebas, como que luego va a estar un poco vinculada a qué scrap estés, no deja muy claro. Por ahora solamente tienes que poner por material, pero supongo que poco a poco lo irán ampliando. Hola. O sea que los datos que se han declarado en la comunidad autónoma son los mismos que debemos declarar, por supuesto, son los mismos que deben declarar al Ministerio. Junto con los datos de Cloembes, por supuesto, es decir, los datos que tienen que declarar son los de todos los envases puestos en el mercado, sean domésticos, comerciales o industriales. ¿Deberán los clientes finales separar y clasificar los envases ya utilizados según correspondencia? Esa ya le he respondido. ¿No podríais pasar email a proveedores para solicitar que nos llegue la documentación con el número? ¿Nos podríais pasar el email a proveedores? A ver, todos estos servicios efectivamente son servicios que les vamos a dar a todos los adheridos. Por eso, si en el fondo tenéis que estar adheridos antes o después, si os adherís cuanto antes, pues tenéis todos estos beneficios. Si ya hacemos la declaración de Cloembes, ¿ahora debemos hacer de todas formas la declaración de los NOSIC? Sí, por supuesto. Ustedes tendrán que hacerla. Si nuestro cliente marca blanca tiene un número de registro en la factura que nosotros emitimos, ¿deberá aparecer número de registro, nuestro número de registro y el del cliente o solo nuestro número es suficiente? Todo depende. Si tú eres el envasador, tendrá que aparecer el tuyo. Si pones en el mercado no solamente los tuyos, sino los de otros, tendrán que aparecer todos los números de envasador. ¿Cómo me puedo dar de baja el registro? Igual que hay un procedimiento para darse de alta, hay un procedimiento que pone baja en el registro. Es sencillo. Vamos a por la última. Somos fabricantes de envases, vendemos artículos, botellas, tapones, etcétera, a laboratorios, empresas de cosmética, pinturas, automoción, tal. Los envases son industriales o comerciales o domésticos, ¿vale? En un principio, por lo que me estás contando, son laboratorios, empresas de cosmética, pintura, automoción, lo de alimentación, supongo que son industrias, con lo cual en principio son industriales, ¿vale? Pero yo aquí, Teresa, te insto a que esperes a la nota del Ministerio que va a sacar en breve, de hecho estamos colaborando en ella y que os podrán ayudar. Bueno, muchísimas gracias a todos, ¿vale? Por esta hora y media. Espero que les haya resultado útil. Espero que entre todos hayamos aprendido algo de quiénes son envasadores, de cómo somos envasadores. Espero que les haya quedado claro que el proyecto nuestro puede integrarles a todos ustedes y de las obligaciones que tienen relativas a responsabilidad ampliada del productor. Yo, sobre la gente que se ha adherido a través del cuestionario, vuelvo a repetir, les voy a mandar entre hoy y mañana la presentación, por supuesto, y el protocolo de adhesión, ¿vale? Y hablamos. Con respecto a la última pregunta que nos dicen de facilitar un correo electrónico, en la presentación aparece el correo electrónico del punto de información, pero se lo voy a poner ahora mismo en pantalla para que les quede claro. El punto de información es el info@confecoy.com, ¿vale? Ahí les atenderá Teresa amablemente. Y si directamente por alguna otra casuística necesitan hablar conmigo, el mío es confecoy@confecoy.com, ¿vale? Estamos para atender a dudas, estamos haciendo una labor de formación a cualquier envasador
efectivamente luego hay servicios más pormenorizados para los que se encuentren adheridos. Y les insto a que si ya están decididos y saben ustedes que tienen esta obligación, se adhieran cuanto antes pues, para ayudarnos en todo este proyecto que estamos creando. Muchísimas gracias a todos y bueno, nos vemos la siguiente. Gracias.